Bueno, vamos a hablar del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que es un sistema regional que se inicia formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Esta convención americana es contemporánea con la Declaración Universal, es de 1948. Este sistema interamericano está compuesto por dos órganos principales, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano que pertenece a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se crea a través de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sí? Es la Convención Americana de Derechos Humanos la que inicia este proceso o este sistema de protección regional de los derechos humanos. La convención, o llamado Pacto de San José de Costa Rica, porque se firmó ahí en Costa Rica, se firmó en 1969, entró en vigor en el 72 y Argentina forma parte de la convención o del pacto desde 1984. La convención, vamos a ver que en una primera parte obliga a los estados a respetar los derechos que ahí reconocen y las libertades que ahí reconocen, y también obliga a los estados a adecuar o adoptar las disposiciones del derecho interno que sean necesarias para hacer efectivo los derechos que reconoce la convención. En la segunda parte es donde específicamente consagra los derechos y libertades que reconocen, como por ejemplo la vida, la integridad personal, la libertad personal, la prohibición de la esclavitud, etc. Para ser parte de la convención y quedar incluido en este sistema de protección interamericana, obviamente no es que tenés que ser miembro de la OEA, sino que además tenés que haber firmado el pacto de San José de Costa Rica o de la Convención Americana, que es lo mismo. ¿Sí? Argentina, por supuesto, forma parte del pacto. No así Venezuela ni Trinidad y Tobago, que lo denunciaron oportunamente y ya no forman parte del Pacto de San José. Bien, la Comisión Interamericana, les había dicho que era un órgano de la OEA y está compuesto por 7 miembros, son miembros independientes, ¿sí? Son expertos en la materia, son convocados a título personal, es decir, no representan a los países, pero no puede haber de todas maneras más de un miembro de un Estado. Son elegidos por la Asamblea General, de ternas propuestas por los Estados miembros, ¿sí? Y una de esas ternas, o sea, uno de esos 3 candidatos, sí o sí tiene que ser de un Estado distinto al Estado que lo propone, ¿no? Argentina puede proponer solamente 2 candidatos argentinos, el tercero tiene que ser de otro Estado. Duran en su cargo 4 años, pueden ser reelegidos, aunque por una única vez. Y esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que hace, bueno, obviamente promueve la observancia y defensa de los derechos humanos, sirve de órgano consultivo de la OEA y tiene su sede en Washington. El sistema se complementa, el sistema americano se complementa con la Corte Internacional de Derechos Humanos, que la Corte fue creada en 1979. Es uno de los 3 tribunales regionales, ¿sí? No universales, regionales, de protección de los derechos humanos. ¿Sí? Tenemos por un lado la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. ¿Sí? Es una institución judicial, es autónoma de la OEA y aplica e interpreta la Convención Interamericana, ¿sí? El Pacto de San José de Costa Rica. Está compuesta por 7 jueces, ¿sí? Que son nacionales de los estados de la OEA, o sea, puede ser que un estado no haya ratificado el pacto, pero puede haber un juez de ese estado que no ratificó el pacto que sea miembro de la OEA. El requisito es ser miembro de la OEA. Y son elegidos estos jueces por la Asamblea en votación secreta y por mayoría absoluta de los votos. Cada miembro del Estado puede proponer hasta 3 candidatos de su país o de otro, a diferencia de lo que era la comisión, que sí o sí uno de esos tenía que ser de otro país. Los jueces de la Corte tienen una duración en su mandato de 6 años, pueden ser reelectos por una única vez y si termina su mandato justo en una causa o en las causas que estuvieran a sentencia, en estado de dictar sentencia, es decir, que ya se hubiera producido toda la prueba, se hubieran escuchado a los testigos, se hubieran hecho todos los informes o las pericias
que fueran necesarias y la causa estuviera ya para dictar sentencia y justo venció el mandato del juez, va a seguir entendiendo en esa causa. Porque si no, imagínense para cambiar de jueces justo cuando una causa ya está totalmente estudiada por ese juez cuyo mandato termina, ¿sí? Entonces, si termina el mandato en la causa que está del estado de sentencia, sigue entendiendo hasta finalizar la causa. Los jueces no pueden conocer en casos en donde sea su propio estado, la nacionalidad de su propio estado que esté denunciado, ¿sí? Y la Corte tiene su sede en San José de Costa Rica. ¿Qué es lo que hace la Corte? ¿Cuáles son las funciones de la Corte? Por un lado tiene lo que se llama la función contenciosa, ¿sí? Que es en donde resuelve casos contenciosos o conflictivos, ¿sí? Es decir, dicta sentencias. Y además, dentro de esa función contenciosa, además de dictar las sentencias, también supervisa el cumplimiento de esas sentencias, ¿sí? ¿Cómo es que dicta sentencia? Dicta sentencia contra un Estado y lo que va a hacer al dictar sentencia es determinar si ese Estado es responsable internacionalmente o no por la violación de alguno de los derechos que están consagrados en el pacto o en alguno de otros tratados de derechos humanos que se apliquen en el sistema americano, ¿sí? Entonces la Corte va a determinar la responsabilidad internacional de los Estados en caso de incumplimiento a alguno de los tratados interamericanos en donde el Estado se aparte. Ustedes saben que la responsabilidad que puede determinar la Corte puede derivar de una acción, ¿sí? En donde el Estado, a través de un hacer, viola un derecho reconocido por alguno de los tratados de derechos humanos interamericanos. Puede ser por lo que se dice aquiescencia, es decir, como consecuencia de un consentimiento tácito del Estado, ¿no? O de sus agentes, como que miro para otro lado, sería, ¿no? Una cosa así. O por omisión, cuando es como resultado de que un Estado no hace o no actúa como debería hacerlo y cuándo debería hacerlo, ¿sí? O sea, que dicta sentencia, pero también les había dicho que supervisa el cumplimiento de las sentencias. La Corte puede solicitar información a los Estados sobre todas las actividades que hayan desarrollado para cumplir con la sentencia de la Corte, ¿sí? Y también puede orientar a los Estados para ese cumplimiento. La otra función, además de la contenciosa, es la consultiva. La Corte Interamericana tiene la posibilidad de responder las consultas que los Estados miembros de la OEA o algún órgano de la OEA le consulte, le consulte a la Corte, ¿sí? ¿Sobre qué pueden versar esas consultas? Bueno, sobre la compatibilidad de normas internas de un Estado, por ejemplo, con respecto a la convención, o sea, si un Estado tiene alguna norma interna que ponga en jaque o contradiga la convención, se le puede preguntar a la Corte para que haga una opinión al respecto, o también se le puede consultar sobre cómo se interpreta alguna norma alguna norma interamericana sobre derechos humanos, ¿sí? Le podemos preguntar a la Corte, en opinión consultiva, que nos diga cómo interpretar, por ejemplo, el pacto, algún artículo del pacto. Tengan en cuenta que la función consultiva obviamente no es obligatoria, ¿sí? Es una consulta, es como un dictamen, ¿sí? Pero obviamente sirve como antecedente porque si ese caso llegara a ser conflictivo, ¿sí? Llegara a una instancia judicial, ya se sabe cómo va a resolver la Corte, ¿sí? También la Corte Interamericana puede dictar medidas provisionales. Es como las medidas precautorias nacionales, ¿sí? Que es en caso de que haya una extrema gravedad o una urgencia, ¿sí? Y cuando se requiera de alguna medida para evitar justamente un daño irreparable, ¿sí? Por ejemplo, la suspensión de una pena de muerte hasta tanto no se resuelva la denuncia que se hace. Por ejemplo, si se hace una denuncia de un Estado que aplica la pena de muerte y que el proceso no se lleva adelante como marca la ley, ¿no? Que haya habido alguna violación al debido proceso, bueno, se puede pedir como medida provisional a la Corte que suspenda la ejecución de esa persona hasta tanto se resuelva la denuncia. En cuanto al
procedimiento, les voy a dejar un video, ¿sí?, que explica bien cómo son las denuncias, ante qué órganos se hacen y cómo se terminan resolviendo, ¿sí? Cuáles son los requisitos para hacer la denuncia y cuáles son las excepciones a esos requisitos. Bueno, todo eso lo van a ver en un video de la Corte Interamericana, para que les quede completo todo este tema. Bueno, saludo para todos.